Hola, mi nombre es Eliasib David y este video se llama ¿Y tú qué número eres? Le puse así porque varios de ustedes me han preguntado que cuáles son los servicios que manejo y uno de ellos es el estudio astronumérico. Entonces quiero platicarles un poquito sobre la numerología, los 9 tipos de personalidad de acuerdo a la numerología y finalmente pues que cada quien entienda que no somos un número, pero que sí hay como una especie de software de la personalidad que viene influenciada de la fecha de nacimiento, y esto es lo que nos puede ayudar a encontrar lo que representa la sombra en cuanto a tendencias de nosotros y lo que es representado por la luz o las virtudes, las partes positivas. Entonces, para saber qué número somos nosotros de personalidad, primero hay que entender de dónde parte todo esto. Lo que es el significado más profundo de los números viene ni nada más ni nada menos que de Pitágoras. Él señalaba que los números contenían una esencia más allá, que el hombre ni siquiera los había inventado, sino que los había descubierto, y que la misma naturaleza se expresaba de manera cualitativa sobre lo cuantitativo, o sea que los números tenían un significado mayor. Y así pues empezó a hablar sobre el 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 9 y otros números que pues eran importantes para los pitagóricos. Por ejemplo, Pitágoras decía que el 3 era el principio de la unidad. No hablaba del 1 como la unidad, hablaba del 3. Y de aquí se empiezan a tomar ciertas ideas y se empiezan a hacer representaciones sobre cosas inclusive como la cuestión bíblica del 666, y se habla de que no es una bestia sino el hombre mismo dividido en sus 3 potencias de mente, cuerpo y alma, diciendo que cuando se unifican da un 18, 6 por 3, 18, que es la unidad del ser ante el infinito, y cuando la unidad del ser se une al infinito da un 9, que es un número indestructible, que es un número divino, un número ascendido, que lo podemos ver por ejemplo en la multiplicación y después en la suma de los números que da como resultado de esa multiplicación. Ejemplo, 9 por 1, 9, 9 por 2, 18, 1 más 8, 9. 9 por 3, 27, 2 más 7, 9. 9 por 4, 36, 3 más 6, 9. No importa cuántas veces nosotros queramos multiplicar el 9, siempre cualquier número que se multiplique por 9, la cantidad infinita que sea, nos va a dar sumándola 9, ¿sí? Y cualquier número que se sume al 9 va a ser ese mismo número. Ejemplo, 9 más 5, 14, 1 más 4, 5, vuelve a ser el 5. 9 más 8, 16, 17, entonces 1 más 7, 8. 9 más 2, 11, 1 más 1, 2. Quiere decir que el 9 hace que se preserve la naturaleza de lo que se está sumando a él, y cuando nosotros lo dividimos, no importa cuántas veces sea, siempre va a ser 9. Es muy interesante. Entonces, partiendo un poco ya más sobre lo que estamos ahorita comentando, ¿cómo se saca el número de la personalidad? Se suman todos los dígitos de nuestra fecha de nacimiento. No importa en qué orden, porque simple y sencillamente al final el orden de los factores en las sumatorias no altera el producto. Ejemplo, yo, 9 de octubre de 1984, es 9 más 10 más 1984 más 1 más 9 más 8 más 4, como yo guste. 9 y 10, 19. Estoy sumando el 10 porque octubre es el mes décimo. 19. 1 más 9, 10. El 0 no lo voy a contar, lo dejo como 1. 1984, 1 más 9 más 8 más 4, que es 22. 2 más 2, 4, más este 1, 5. Yo en numerología soy 5 en cuanto a personalidad, porque hay gente que maneja cuadrantes y habla de lo que es una misión, de lo que es un premio o regalo, de lo que se viene a trabajar, etc. Aquí lo que me interesa a mí particularmente es la personalidad, porque es la parte yo creo más, no diría complicada, pero la más laboriosa a desarrollar en su sentido positivo, y que es con los elementos, ¿sí?, con los que trabajamos diario la personalidad. Entonces,
Otro ejemplo, si alguien nació un 2 de febrero de 1990, es 2 más febrero, que es el segundo mes, 2 más 2, 4. 1990, los 9, pues ya vimos que no necesitamos sumarlos, entonces tomo el 1. 4 y 1, 5. Sin querer puse otro ejemplo de 5. ¿Por qué no sumamos los 9? Porque cualquier número que se le sume al 9 va a dar ese mismo número. 5 más 9, 14. 1 más 4, 5. Entonces los 9 los puedo omitir. Simple y sencillamente para no estar haciendo, pues tardándome en lo que es la suma. ¿Cómo son los unos? Los unos, ya vamos a partir ahora sí a hablar de las personalidades. Espero que ya en su libreta hayan anotado. Es muy sencillo, repito, pueden hacerlo en la misma calculadora. Solo sumen todos los dígitos. Paréntesis, si les salió un 11, un 22, un 33 o un 44, yo no les llamaría números maestros, les llamaría almas viejas. Diría que son personas que ya traen una misión predeterminada de servir a los demás, una misión de vibrar ahora sí en amor incondicional y eso, entregarse a los demás. Porque hay libros que dicen que son números maestros y así se quedan y no se reducen a un solo término. O sea, un 11 no sería un 2, un 22 no sería un 4. Y yo digo, sí. Sí hay que sumar y reducir a un solo término para conocer las tendencias de personalidad de ese individuo. Lo digo por la experiencia, por los cientos de personas que me ha tocado hacerles su estudio astronumérico, sí se debe de hacer así. Nada de que porque eres un 11, 22, 33, 44, ya eres un número maestro, ya está bien, no vamos a ver cuestiones de lo que vendría a ser el número simplificado, no, sí se tiene que hacer. Ahora sí, regresamos. El 1 sería la gente que es más individualista, que viene a aprender la independencia, que no le va a ir tan bien en las sociedades, sino le va a ir bien por su lado, aunque de momento le cause eso miedo o se le bloquea un poco el camino al iniciar. El 1 viene a trabajar individualismo, independencia. Es gente que mentalmente es muy brillante, con muchos recursos, muy capaz, pero a veces no tiene tacto, pueden ser muy críticos, exigentes no nada más con ellos mismos, sino con los demás, y puede fallarles la cuestión de la comunicación, porque en ese nivel de exigencia que tienen y ese nivel de capacidad, pues bueno, pueden perder la paciencia y de repente ser directos, pero sin tacto. Lo que viene a trabajar el número 1, pues es esa parte tal vez del carácter, el cómo comunican las cosas, el no entrar en depresiones. Más que nada no diría depresión, sino un pesimismo. Pueden de repente en su misma crítica irse al pesimismo y volverse gente que pues les cuesta trabajo sentirse vitales a pesar de que tienen mucha fuerza. ¿Por qué? Porque la crítica es una energía negativa, ¿sí? Entonces también puede ser que el hecho de que se exijan tanto, pues van a perder un poco de alegría, y en ese perder alegría, sí, ahí sí, se van a ir hacia abajo en su temperamento. No sé si decir como tal depresión, pero algo similar que los va a mantener en un círculo vicioso de que a lo mejor se enferman o de que se están buscando enfermedades, y son cosas a veces psicosomáticas, ¿sí? El número 2 no es tanto de independencia, viene a trabajar lo que es el ser asistente, el servir a otros, ¿sí? No es que sea sombra de nadie, de hecho debe el número 2 de aprender a no ser sombra, sino asistente, o sea, que la luz de otro, el número 2 le va a ayudar a dirigirla, o que la luz de otra persona, el 2 la recibe y con esa misma luz puede proyectar hacia distintas áreas. Tienen que trabajar la comunicación, pero en el sentido de que se callan las cosas muchas veces o que las dicen también sin mucho filtro. La mayoría de las veces el número 2 es alguien que se calla las cosas. Puede ser muy sociable, pero emocionalmente no. Entonces están por fuera muy bien, pero por dentro están con mucha tensión. Y este número es de los que más
tienen esta cuestión de psicomatizar, ¿sí? Psicosomatizar, perdón. Lo que yo recomendaría es arte, cantar, escribir, cualquier arte para el número 2, para que las emociones no estén ahí reprimidas y que generen esta tensión y que los vuelvan un poco quebrables o un poco, yo no llamaría débiles, sino frágiles. El número 3 es un número que pues viene a enseñar alegría, es un número bastante creativo, tienen mucha chispa, tienen que cuidar que no manipulen a otros con ese encanto natural que gozan. Gente que pues sí, va a tener siempre un muy buen sentido del humor. Sin embargo, tienden ellos a ver ofensas donde no hay. Vienen a aprender esa parte, ¿sí? Vienen a aprender la parte, cuando son gente más adulta, de no estancarse en placeres efímeros o mundanos, porque la misma alegría constante o la misma euforia constante puede hacer que el individuo busque por una compulsión algo que le genera placer también temporal, como pudiera ser un exceso de sentido del humor, ¿no? Entonces el estar buscando ese sentirme satisfecho a través de los impulsos del carácter me puede llevar a un vicio o a conductas compulsivas. El número 4 es gente de mucho trabajo, gente metódica, formal, estructurada. Hay dos polos en el 4, el que habla poco y es muy observador, y el que sigue siendo observador pero habla, es que necesita comunicarse. El 4 muchas veces tiende a ser temeroso para emprender ciertos proyectos, pero una vez que se aboca, le va a ir muy bien. Sin embargo, vienen a aprender la fuerza de la voluntad, así es que a este número de personalidad le va a costar ahora sí que el doble, triple, cuádruple de trabajo algo que a cualquier otro número de la escala de los 9 tipos de personalidad. Entonces, si eres un número 4 y te cuesta trabajo siempre todo, no te preocupes, es parte de tu aprendizaje. Entonces hay que agradecer y saber que todo eso que se está viviendo con aparente dificultad, lo único que está generando es una mayor fuerza de voluntad. Te está haciendo darte cuenta de toda tu capacidad que verdaderamente tienes. El 5, que es mi número, es gente, es el mejor número, no es cierto. El 5 es gente bromista, tiende a ser alegre, a veces se puede amargar con los años, porque como tienen muchas capacidades y luego no concretan un camino, sienten que desperdiciaron su talento, entonces eso los puede volver frustrados, los puede volver un poco, sí, amargados. Es gente que viene a practicar mucho la paciencia, el no ser impulsivo y el no ser reactivo. El 5, la manera más fácil de tratarlo es con cariño. Con cariño siempre se va a tener en el bolsillo al número 5. En el momento que sienta una imposición, va a reaccionar inmediatamente. En el momento que sienta que lo estás agrediendo, va a reaccionar rápidamente, y así lleves 10 años de amistad con ese número, se va a dar la vuelta y se va a marchar. Pero de igual manera es un número que tiende a perdonar muy fácilmente, porque como viven mucho en el presente, pues saben que ocurrió algo, pero así con esa intensidad que le dieron importancia en ese momento, se disuelve con el paso del tiempo, ¿sí? La intensidad con la que viven en el presente es lo que va marcando su vida. Tratan de experimentar muchos caminos para finalmente hallarse en alguno donde vean que verdaderamente ahí se van a desenvolver, y también son números que necesitan enseñar a los demás la alegría, así como pues ellos mismos vienen a aprender independencia. El 6 es un número de familia. Ojo, a pesar de que el 6 viene a proyectar su dulzura, porque es el número del amor universal, hacia su núcleo, también viene a desapegarse de su núcleo. O sea, el 6 muchas veces va a tener la tendencia de postergar cosas o de sesgar lo que vienen siendo decisiones importantes, simple y sencillamente porque su familia a lo mejor no aprueba lo que están haciendo. Entonces es muy importante que el 6 se dé cuenta que debe evidentemente de aprender a amar a su familia,
viene a apoyar a la familia, pero no al grado en donde empiece a olvidarse de sí misma, de sí mismo, o al grado en donde la misma familia empiece a ser la voz de esa persona. Esa persona necesita tomar sus propias decisiones sin importar lo que diga su familia, evidentemente decisiones que le sean positivas. Si en el fondo el número 6 sabe que está tomando una decisión con el corazón y la inteligencia de la mano, aunque la familia no esté de acuerdo, eso no le debe de pesar. Eso es parte de su aprendizaje. El 6 también tiene que aprender a no ofenderse fácilmente, a no ser destructivo y básicamente pues a derramar esa dulzura sobre sí misma, sobre sí mismo, para poderla compartir esa llama con los demás. El número 7 es un número más introspectivo, más analítico, más racionalista. Les cuesta trabajo creer muchas cosas siempre y cuando no la hayan comprobado previamente por sí mismos. Quieren forjar su propio camino, por ende son un poco escépticos, ¿sí? Es un número más mental, es sociable, pero no tanto. Emocionalmente tienden también a callarse muchas cosas, por ende reflejan también en lo que es lo físico, lo que vienen siendo sus emociones, y este número se supone que de los 9 tipos de la personalidad, el 7 es el que más tiende a caer tal vez en depresiones o en pensamientos autodestructivos. Entonces es muy importante también que el 7 acuda a actividades como yoga, meditación, cualquier rama del arte para que pueda darle flujo a sus emociones y así estar en paz, ¿sí? El 8 es un número más combativo, más enérgico, más dinámico, son muy progresistas. Igual aquí hay 2 tipos, el 8 que es como en personalidad más calmado, que está como muy pacífico, muy relajado, pero que busca en sus proyectos avanzar, 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 y que de repente se puede inclusive olvidar de los demás seres humanos porque está dentro de sus proyectos laborales. Y el 8 que tiene esta misma cuestión de que se aboca demasiado en los temas de progreso material y al mismo tiempo es muy intenso, que no tiene filtro, que no tiene tacto para decir las cosas, y a veces el número 8 puede ser un número que también les cuesta trabajo por cuestión de orgullo aceptar disculpas o pedirlas. Se logran situar en posiciones elevadas muchas veces en su vida cuando son disciplinados, por ende se generan una imagen a sí mismos de estar por encima de la media y les cuesta trabajo comprender que pues son un ser humano más igual en esencia a cualquier otro. El 8 tiene que aprender a siempre estar activo mentalmente y físicamente y no olvidar la parte espiritual. Un 8 que se enfoca solamente al progreso material y que va dejando de lado lo espiritual va a tener problemas, va a tener un desequilibrio. Y con parte espiritual no me refiero a tener nada más conocimientos, sino practicar las virtudes, practicar la meditación. Todo eso le va a beneficiar enormemente. Si de hecho un 8 logra fusionar la parte material con la espiritual y generar, no sé, un centro de atención holística o temas así, ahí va a encontrar equilibrio, ahí va a encontrar abundancia. Y el número 9 es el número de los maestros espirituales natos. Es gente que ya trae una percepción por encima de lo común, es gente que por ende va a traer una sombra más dura a trabajar, porque el 9, si es un maestro espiritual nato, o sea, una luz nata, va a trabajar con su sombra al mismo nivel. Entiéndase que va a ser gente muy materialista, muy apegada a los vicios, al sexo, a todo este tipo de cuestiones, y cuando venza esa mundanidad, pues va a poder emerger, ¿no? Como la flor de loto sobre el pantano. El número 9 es alguien altruista, el número 9 es alguien que le gusta darse a los demás, ser atento. Sin embargo, va a tener que trabajar esta parte de no esperar de los demás, porque la mayoría de las veces el 9 espera mucho de los demás. Entonces se olvida de exigirse a sí mismo, que puede ser que se exija nada más como en una cuestión de expectativa, pero no de práctica, y cuando exige demasiado a los demás o espera demasiado de los demás y estos no le responden, ¿qué ocurre? Se frustra, entra en resentimiento, se vuelve un poco más aislado, ¿sí? Y empieza a ser crítico de los demás en lugar de simplemente aceptar
las otras formas de personalidad o de saber con inteligencia acercarse para que las otras personas puedan sentirse cómodos con su presencia. Eso es muy común en el 9. El 9 también es intenso, pero es, para mi gusto, de los números más bonitos. Tiene muchas capacidades, muchas cualidades y pues bueno, creo que eso es todo respecto a los 9 tipos de personalidad. Ahora sí puedo hablar de lo que yo hago, que son estudios astronuméricos. Es un documento, el estudio astronumérico, de 18 páginas que va a reflejar tu luz y sombra. ¿Cuál es la primera parte? La parte de tu nombre. No es lo mismo si yo te digo Luis, Marta, Federico, a que, no sé, que yo digo Mariana, Ingrid, Pablo. ¿Sí? Si se fijan cómo cambia la vibración, no es lo mismo que yo te diga Alma, Alitzel, Linei, Estefanía, Jorge, Cristóbal, Juan. No es lo mismo, cambian las vibraciones. Entonces, la primera parte es un párrafo donde se analiza, por así decir, lo que es la vibración de tu nombre. ¿Sí? Segundo momento del estudio astronumérico, se analiza lo que es tu número, como lo que acabamos de ver hace rato, nada más que un poco más extenso. Se ve también cómo se llevaría ese número con otros números, las tendencias en lo laboral, qué significa ese número más allá de lo que ya se dijo en cuanto a luz y sombra en tendencias, cuál es la misión numérica, evidentemente, qué personalidades en la historia han tenido ese número de personalidad, qué gente famosa de la historia ha tenido ese número de personalidad. En un tercer momento del estudio astronumérico, en una tercera parte, viene lo que es la cuestión astrológica. Yo no soy astrólogo, pero tengo un libro que aterricé a lo que fue las terapias, o vamos a llamarle mejor sesiones, pláticas, orientaciones con las personas que he tratado, que son cientos, gracias a Dios, y pues no me meto en la parte de, como dije, de las casas, sino en lo que es el signo solar y el ascendente, que veo que son los que más influencian. Ejemplo, yo soy Libra, mi ascendente es Leo. ¿Por qué veo que me influencian mucho? Porque veo que Libra me influencia en la parte de querer ayudar a la gente, de querer tener actitudes altruistas, de si veo a alguien en la calle querer comprarle algo por empatía. Olvídense de que si le estoy quitando su poder creador, eso se me hace un mito de la espiritualidad equivocada moderna. Perdón, ¿sí? Si veo a alguien en la calle, yo no me pongo a pensar que le estoy quitando su poder creador si le acerco un alimento, si veo que realmente lo está necesitando, ¿sí? Entonces, eso es muy de mi signo. El buscar la verdad, el buscar la justicia, etc. Ahora, el ascendente Leo es este que están viendo un poquito también aquí. El estar frente a una cámara, el hablar, el estar cómodo con cámaras, hablando, siendo el centro de atención. Eso es en la parte positiva. ¿Cómo me afecta en la parte negativa Libra? Que es indeciso, que su mente puede dar muchas vueltas y de repente tiene demasiadas opciones y la balanza está así. Porque lo que representa Libra es una balanza, ¿no? El ascendente Leo, pues que de repente puedo caer en alguna actitud de soberbia o de orgullo o en una cuestión de ser reactivo, que ya se junta de por sí con mi número, que es reactivo. Entonces yo me enfoco en la parte astrológica que yo he visto que es la que más tiene la gente que trabajar, ¿sí? Y ahí involucro lo que algunos apuntes de mi señor padre, en paz esté, él dejó respecto a qué piedra le corresponde al signo, porque pues la piedra sigue siendo una vibración, qué plantas le benefician al signo, no solamente como cuestión limpieza, sino pues cuestión de salud, qué metal, porque sabemos que el metal es un conductor eléctrico,
qué flor de Bach o Bach, como le quieran pronunciar. Y todo esto pues va dando ya un estudio bastante completo. Para mí es mi servicio, yo siempre digo, estrella. Y bastante accesible, ¿sí? No importa en qué parte del mundo estén, tiene un costo de aproximadamente, deben de ser ahorita cerca de los $30. Es muy accesible. Quise hacer un servicio completo de autoconocimiento. Esa es la finalidad de este servicio y a la mano de cualquiera, ¿sí? No, chiquita, es que está aquí mi gatita, se las voy a presentar. Estaba arañando el mueble, mi querida Sila. ¿Ya me apachurré el micrófono? No. Entonces, pues, creo que es un documento bastante completo. Busqué diseñar algo muy completo, muy a la mano y que pudiera ser bastante accesible a las personas. No, mi amor, te voy a bajar. ¿Sí? Entonces creo que para lo que sirve, más que nada, es para que te autoconozcas. Sin autoconocimiento, solamente hay divagación. Somos como un barco sin vela. El autoconocimiento es la vela de tu bote, vamos a llamarlo así. La vida es la corriente del agua, el río, el océano, el mar. La vela es el autoconocimiento, porque vas sabiendo hacia dónde dirigir tu fuerza para potenciar virtudes y para que ciertos programas, llámese partes negativas de la personalidad, ¿sí? Para que ciertos programas simplemente sepas que están ahí o que si ya los has reproducido en tu vida, los empieces a neutralizar. Entonces, pues bueno, este es el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Cualquiera que esté interesado en el servicio, les repito, son 500 pesos mexicanos, entiéndase, no sé ahorita cómo está el dólar, pero han de ser como 28 dólares aproximadamente en pesos mexicanos. Sería cuestión de ver la divisa de ustedes y pónganme en los comentarios, a mí me interesa, para que nos podamos poner en contacto, o mándenme por favor a Instagram, a Eliasip Frases, un mensaje de que les interesa, ¿sí? O a otra de mis redes sociales, que son las que pongo por debajo. Sería mucho mejor si pudieran mandarlo al Instagram de Eliasip Frases o al Facebook, porque así ya los identifico perfectamente y de manera inmediata y les puedo dar un seguimiento. Eso también evidentemente incluye el servicio. No nada más es de que yo te doy un documento en PDF, te lo mando a tu correo y tú hazte bolas con él. No. Las dudas que tengas las vamos a resolver juntos. De eso se trata. De que sea un servicio útil, accesible y que tenga un seguimiento. Si no necesitas seguimiento, porque la verdad creo que está bastante bien explicado, no importa. Pero si sí necesitas resolver alguna duda, es parte de, ¿sí? Ahora sí, esto fue todo. Muchas gracias y que estén muy bien. Nos vemos.